está acompañando el juez Fernando Bellido, presidente de la Asociación Civil Puente entre la Justicia y la Gente. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido y gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, queremos saber de qué se trata el convenio que se firmó recientemente entre la asociación y el municipio de Morón. Bueno, sí, la semana pasada, el día jueves, firmamos un convenio marco que nos va a permitir principalmente trabajar en conjunto, desarrollar actividades, las actividades que propiamente desarrollamos como ONG, de capacitaciones, charlas, cursos, disertaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con los fines que tenemos, ¿no?, como estatutarios de acercar la justicia a la gente, tratar de implementarlos con municipios. En este caso firmamos con el municipio de Morón y ya empezamos el mismo jueves a hacer actividades. Hubo una jornada dirigida a docentes sobre violencia sexual infantil. Sí, hicimos una jornada sobre abuso sexual infantil y maltrato infantil. Se convocaron 600 docentes municipales de jardines maternales, escuelas especiales y guarderías. Y bueno, con el fiscal de género, doctor Hernán Moyano, la asesora de menores, doctora Elizabeth Royman, lo que hicimos fue dar una capacitación, una charla, tendiente a cómo tiene que proceder el docente cuando detecta un caso de abuso sexual infantil en el establecimiento educativo. Cuáles son las obligaciones de denunciar, cómo proceder, cómo resguardar la prueba, qué pasa cuando la familia está involucrada. Bueno, todas cuestiones que nosotros consideramos muy útiles para la prevención y para el esclarecimiento de estos hechos. Brevemente, ¿cuáles son algunos de los pasos a seguir? Para aquellos docentes que nos están viendo también estén atentos. Bueno, primero tienen la obligación de denunciar. Tanto la ley nacional que implementó la Convención de los Derechos del Niño prevé que los docentes de centros educativos tienen la obligación de denunciar, y en el caso de los docentes municipales son empleados públicos o funcionarios públicos y también tienen la obligación. Luego, bueno, hay distintas maneras de denunciar. Está la denuncia con identidad reservada, para cuando el caso es complicado y necesitan preservar su identidad. También el tema de resguardar la prueba, es decir, primero transmitir confianza al docente de que toda la prueba sirve. Los dibujos que realiza el nene y que están en el gabinete de psicopedagogía. Si el chico es más grande, bueno, todo lo que tenga que ver con la tecnología, es decir, fotos, audios de WhatsApp, mensajes de Facebook. En definitiva, hay libertad probatoria. Todo se puede probar, lo tienen que acercar a la fiscalía y, bueno, y principalmente cuando hay un caso grave de acceso carnal, llevarlo inmediatamente al médico de policía para que realice la revisión, y a un hospital público, y conservar las prendas íntimas, aunque la primera sensación sea tirarlas a la basura, bueno, conservarlas porque ahí se puede obtener material para un cotejo de ADN, no bañar a la criatura, sino llevarla a la revisión inmediatamente. Bueno, también estamos trabajando en un protocolo o en una guía, que la idea es terminarla para el año que viene, para que sea distribuida en los centros educativos, para que esté bien explicadito ahí, con algunos tips, cómo proceder, dónde acudir, los teléfonos útiles, las direcciones de los lugares y bueno, todo eso. Doctor, otro tema, hoy participó en la Cámara de Diputados de la Nación de una reunión en comisión de legislación penal. ¿En qué consistió? Sí, hoy nos convocaron, bueno, como ONG, junto con otras instituciones, a debatir sobre el proyecto de ley de reforma de ejecución penal. Sucintamente, la Ley de Ejecución Penal Nacional es la que regula todo lo que tiene que ver con el tratamiento carcelario y las salidas anticipadas de los presos. Bueno, escucharon a muchos disertantes, yo llevé una posición apoyando la necesidad de reformar la Ley de Ejecución Penal, principalmente hacerla más restrictiva para los delitos graves. Estamos hablando de los homicidios agravados, todos los delitos que tienen que ver contra la integridad sexual, y principalmente que también haya un tratamiento carcelario efectivo y adecuado según el tipo de delito que se trate. Los delitos sexuales tienen que tener un tratamiento aparte del resto de la población carcelaria. Y bueno, estuvimos debatiendo, escucharon distintas opiniones y se va a seguir discutiendo. Hoy no se llegó a ninguna conclusión, terminamos hace un ratito, pero bueno, esperemos que esta necesidad de reformar, porque la sociedad está pidiendo que se reforme la Ley de Ejecución Penal y la sociedad es crítica y los diputados son los representantes del pueblo, ¿no? Entonces tienen que escuchar ese mandato popular. La necesidad hoy es esa y me parece que la reforma tiene que estar dada a la altura de las circunstancias. Todo el tiempo vemos penas que no se cumplen. Nosotros por ley tenemos que otorgar beneficios siempre y cuando los detenidos cumplan determinadas condiciones, pero lo que vemos a veces traicionado es la confianza. Detenidos que se fugan, detenidos que no cumplen o detenidos que vuelven a delinquir. Entonces me parece que
hay que afinar un poco el lápiz en torno a los casos y que no pueden ser automáticos estos beneficios que reciben los detenidos. Y hay que dejarlos para los casos leves. Si hay un delito leve, la respuesta tiene que ser más bien contenedora e inclusiva, pero si hay un caso grave, la respuesta estatal tiene que ser grave de acuerdo a las circunstancias del caso. Entonces me parece que se impone en este momento social analizar bien, acadadamente, escuchar a todos los sectores y bueno, y sí reformar la ley de ejecución. ¿Legítima defensa o justicia por mano propia? ¿Cuál es la diferencia en estos dos términos ahora que actualmente tenemos dos casos muy resonantes? Bueno, es un tema muy delicado. La legítima defensa la podemos enmarcar dentro de lo que se llaman en el derecho penal las causas de justificación, que en definitiva son permisos. Son permisos que nos da la ley para realizar determinadas acciones, en este caso para defendernos. ¿Qué tiene que haber para que haya legítima defensa? Bueno, primero tiene que haber una agresión ilegítima, que tiene que ser actual o inminente, es decir, en el momento en que estamos por sufrir la agresión, que puede ser propia o puede ser de un tercero. Uno puede defender a un tercero que está siendo agredido. Después hay que ser racional en el medio utilizado para repelerla. O sea, esto no quiere decir que si a uno lo asaltan con un cuchillo, uno tiene que responder con un cuchillo. No. Racional tiene que ser, de acuerdo a las circunstancias del caso y lo que uno tiene al alcance, una respuesta adecuada. Si una persona no viene armada, la respuesta tendría que ser sin armas o que con el arma se cause la menor lesión posible. Bien. Entonces, de eso se trata la racionalidad del medio empleado para repeler esa agresión. La diferencia con la justicia por mano propia es que la justicia por mano propia es un delito. ¿Por qué? A diferencia de la legítima defensa, la justicia por mano propia que está mal llamado justicia por mano propia, porque en realidad son casos de venganza. Claro. ¿Y cuándo hay venganza? Cuando desapareció la situación de peligro. La gran diferencia entre legítima defensa o venganza es si hay peligro o no. Si el que a uno le vino a robar se está yendo y se va de espaldas y uno sale en su búsqueda, ahí ya no hay más legítima defensa porque desapareció el peligro. En cambio, si se va apuntándome, todavía subsiste la situación de peligro. Si está por sacar el arma, está la situación de peligro. Bueno, en estos casos hay legítima defensa y la ley nos da un permiso para defendernos, e inclusive para matar. ¿Qué pasa en el contexto, digamos, geográfico de la legítima defensa, cuando es fuera de la propiedad? Bueno, hay un caso que está tratado en el Código Penal, que es la legítima defensa privilegiada. Es que la ley nos autoriza para dentro de un hogar o cuando se están escalando los muros y en horas de la noche a repeler la agresión. Independientemente que esta persona, cuando está saltando los muros, uno advierta que se encuentre armado o no. Ahora, si uno encuentra a una persona dentro de su propiedad, uno puede repeler esa agresión, pero la persona tiene que ofrecer resistencia. En ese caso la ley nos autoriza. Inclusive, en determinados casos, se puede causar la muerte. Pero dentro de la vivienda tiene que haber resistencia por parte de quien ingresó. Y respecto de quien está escalando los muros en horas de la noche, la ley no prevé otra condición más que la mera advertencia de uno que ve que le están ingresando a su hogar de poder repeler esa agresión. Como juez, ¿qué opinión tiene de estos casos? Hoy hubo otro más, que una persona mató a un ladrón. Lo que pasa es que tendría que ver el expediente, porque una cosa es cómo sale la noticia comunicada, tanto sea por el imputado, por los testigos o por los propios medios, y otra realidad distinta es el expediente. Así que prefiero no opinar si no conozco el expediente, ¿no? Solamente con la versión periodística quizás cometo una imprudencia. ¿Pero qué cree que está pasando en los ciudadanos con tanta inseguridad, tanta falta en algunos casos de justicia? Es que yo creo que, yo creo que hoy se están visibilizando más estos casos, pero las estadísticas a nosotros nos indican que siempre hay casos de legítima defensa y hay algunos casos también de venganza. Esto es una realidad, y hay algo hay que decir, ha incrementado la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, la tasa anual que se mide a nivel mundial, se ha incrementado en los últimos años, quizás pasamos de 5 y pico homicidios cada 100.000, 6 homicidios, hoy estaremos en 7, en algunos lados 8, Rosario, donde está instalado el narcotráfico, mucho más alto, quizás están en 12, entonces hubo un aumento, y la droga obviamente genera un aumento de violencia, tanto sea entre ajustes de cuentas entre las bandas narcos o también delincuentes que salen influidos por estas sustancias, y bueno, quizás eso conlleva a que sean más violentos, y todo esto que es público, ¿no? Lo que está pasando. Para el final, ¿cuál sería su mensaje para una persona que en su casa tiene arma para defensa? Primero las personas que tienen armas tienen que regularizarla.
está lo que era el Registro Nacional de Armas, ahora cambió de nombre, se llama ANMAC, y hay que regularizar los trámites, porque una cosa, a ver, yo me puedo defender con un arma independientemente que esté registrada o no. Si no está registrada, tendré que responder penalmente por tener un arma en no condiciones. El arma es el último recurso. Realmente yo creo que hay que tener una posición restrictiva con respecto al uso de las armas y a las personas que pueden tener armas. Ahora, si la autoridad encargada de poder autorizar una tenencia de armas o una aportación de armas a una persona se la dio, bueno, es un problema de la autoridad. En tal caso, habrá que revisar la ley y a quién se le puede dar arma o no. Lo que sí, en la calle hay muchas armas no registradas en manos de delincuentes, ¿no? Hay una gran cantidad de armas no registradas. O sea, el Registro Nacional de Armas, el ex Registro Nacional, tiene concentrada una parte, todo lo que serían las armas en blanco, pero hay una cantidad de armas en negro de la cual no se tiene noticias. Doctor Bellido, muchas gracias por acompañarnos, un placer tenerlo y nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego.